El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Cuando al fin se termine aquí mi vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en la otra ribera el Salvador conoceré, su sonrisa bienvenida me dará. Oh, qué gozo será vivir allí con el Señor y su rostro y hermosura contemplar, con los santos gozosos en perfecta comunión, le adoraré por la eternidad. Yo podré conocerle, sus heridas allí contemplaré. Bien podré reconocerle, cuando Cristo la gloria veré. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré. Bien podré cuando a Cristo en la gloria Reciban todos ustedes nuestro más afectuoso saludo de bienvenida a la jornada de hoy, en que estaremos compartiendo en Palabra Fiel una reflexión devocional centrada en conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos, una reflexión complementaria sobre cuáles son las claves para conocer verdaderamente a Dios y la lectura y comentario bíblico del Salmo 28, que nos trae nuestro querido hermano Luis Carballosa desde España. Vamos sin más demora a escuchar el profundo y nutrido programa que hemos preparado para ustedes en este día. El Señor les bendiga. Sela, medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Por Emeterio Báez Silva, pastor de la Iglesia Metodista Independiente. Lectura bíblica, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 12 al 19. Y hablóles Jesús otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Y respondió Jesús y díjoles: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Y decíanle: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conocierais.
Texto bíblico, Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 12. Y hablóles Jesús otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Un estudiante hindú dijo: Si por religioso se entiende conocer a Dios, debo reconocer que no soy religioso. No puede ser un reconocimiento más sincero y franco. Esta declaración hace notar dos cosas muy importantes o esenciales que debiera caracterizar a todo creyente: el conocimiento de sí mismo y la completa honradez de sus sentimientos. Conocer a Dios no solo es posible, sino una necesidad para todo el que siente en sí la naturaleza espiritual. No es concebible una necesidad, una ansia del espíritu, una especie de sed del alma, si no hubiera una fuente donde saciar esa sed. Conocerse a sí mismo no es tan fácil. Es que en las profundidades de nuestro ser hay tenebrosidades y misterios que solo pueden clarear a la luz de lo infinito, es decir, la luz sobrenatural, superior a la razón humana. Y este es Jesús. El apóstol Juan, refiriéndose a él, dice: Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Hoy, el camino hacia Dios se distancia del juicio humano con su orgullo, arrogancia y pretensión. Jamás por ese camino conoceremos a Dios. No se halla a través del orgullo y la arrogancia personal. Es el hoyo donde caen tantos religiosos que se sienten satisfechos con las prácticas de la religión. No así el que por el camino de la humildad llega a conocer a Dios y decir: ahora vive Cristo en mí. Oremos. Padre eterno, ayúdanos a conocerte como tú realmente quieres que lo hagamos. El conocer a Dios permite el conocerse a sí mismo. ¿Cuál es la clave para conocer verdaderamente a Dios? Una reflexión de Ministerios God Question. Dentro de todos nosotros existe un fuerte deseo de ser conocidos y conocer a otros. Más importante aún es que toda la gente desea conocer a su Creador, aun si no profesan creer en Dios. En la actualidad, estamos siendo bombardeados con anuncios que prometen muchas formas de satisfacer nuestros deseos, de saber más, tener más y ser más. Sin embargo, las promesas vacías que vienen del mundo nunca podrán satisfacer de la manera en que nos puede satisfacer conocer a Dios. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Así que, ¿cuál es la clave para conocer verdaderamente a Dios? Primero, es imperativo entender que el hombre, por sí mismo, es incapaz de conocer verdaderamente a Dios, debido a su pecado. Las Escrituras nos revelan que todos somos pecadores, Romanos 3, del 11 al 20, y que ninguno alcanza el estándar de santidad requerido para tener comunión con Dios. También se nos dice que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte, Romanos 6:23, y que pereceremos eternamente sin Dios a menos que aceptemos y recibamos la promesa del sacrificio de Jesús en la cruz. Así que, a fin de conocer realmente a Dios, primero debemos recibirlo en nuestras vidas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Nada es más importante que entender esta verdad cuando se trata de conocer a Dios. Jesús deja en claro que solo Él es el camino al cielo y al conocimiento personal de Dios. Él dijo:
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Jesús vino a darnos vida al ofrecerse Él mismo como un sacrificio, para que nuestros pecados no nos priven de conocer a Dios. Una vez que hayamos recibido esta verdad, podemos comenzar a conocer a Dios de una manera personal. Uno de los ingredientes clave es entender que la Biblia es la palabra de Dios y es su revelación de Él mismo, de sus promesas y de su voluntad. La Biblia es esencialmente una carta de amor escrita de un Dios amoroso para nosotros, quien nos creó para conocerlo íntimamente. ¿Qué mejor manera de saber acerca de nuestro Creador que sumergirnos en su palabra, revelada a nosotros por esta misma razón? Pablo le escribe a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera a Timoteo capítulo 3, versículos 14 a 16 y segunda a Timoteo 3, versículos 14 a 17. Finalmente, el conocer verdaderamente a Dios involucra nuestro compromiso de obedecer lo que leemos en las Escrituras. Después de todo, fuimos creados para hacer buenas obras, Efesios 2:10, a fin de ser parte del plan de Dios y continuar revelándolo al mundo. Llevamos la responsabilidad de vivir de acuerdo a la misma fe que es requerida para conocer a Dios. Somos la sal y la luz de este mundo, Mateo 5, versículos 13 y 14, designados para traer el sabor de Dios al mundo y para servir como luz que brille en medio de las tinieblas. No solo debemos leer y entender la palabra de Dios, debemos aplicarla en obediencia y permanecer fieles a ella. Hebreos 12. Jesús mismo le concede la mayor importancia a amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo capítulo 22. Este mandamiento es imposible de guardar sin el compromiso de leer y aplicar su verdad revelada en su palabra. Estas son las claves para conocer verdaderamente a Dios. Desde luego, nuestras vidas comprenderán mucho más, cosas tales como comprometernos en la oración, devoción, compañerismo y adoración. Pero eso solo puede lograrse haciendo una decisión de recibir y reconocer a Jesús y sus promesas en nuestra vida y aceptar que nosotros, por nosotros mismos, no podemos conocer realmente a Dios. Entonces, nuestras vidas podrán estar llenas de Dios y podremos experimentar lo que es conocerlo íntima y personalmente. Usted está escuchando Palabra Fiel, una producción del Ministerio IMI Radio Chile. El libro de los Salmos. Salmo 28, Salmo de David. A ti clamaré, oh Jehová, fortaleza mía. No te desentiendas de mí, porque no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando a ti clamo.
Cuando alzo mis manos hacia el templo de tu santidad, no me arrebates a una con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos y la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la malicia de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Dales su paga, porque no atendieron a las obras de Jehová ni al hecho de sus manos. Derribarálos y no los edificará. Bendito Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. Jehová es su fuerza y la fortaleza de las saludes de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréalos y ensálzalos para siempre. Orar es hablar con Dios. Es una definición que ha sido ofrecida por algunos y efectivamente, cuando uno ora, habla con Dios. Nadie oró más, con mayor frecuencia y más intensamente que nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios relatan cuántas veces el Señor se apartó para orar. Él enseñó a los discípulos a orar, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor enseñó a los discípulos a orar y les dio ejemplo de una persona de oración. También en la Biblia hay hombres como Elías. Dice la Escritura que Elías era hombre con las mismas debilidades que nosotros, pero oró a Dios y no llovió por 3 años y medio. Y luego oró y llovió a cántaros. La oración es importante en la vida de todo hijo de Dios. En San Juan capítulo 17, Jesucristo nos da también un ejemplo de cómo alzar nuestras almas, nuestras vidas, nuestro ser a Dios y orar a Él. Soy Luis Carballosa y en este día quiero compartir con vosotros el Salmo 28. Este es un salmo que trata de la oración. David era un hombre de oración también. En los primeros 2 versículos de este salmo, él expresa por qué oraba y habla a Dios que le escuche. Los versículos del 3 al 5 nos habla del contenido de su oración. Y en los versículos 6 al 9 agradece a Dios que ha escuchado su oración. Es un tremendo salmo, un tremendo pasaje. David dice: a ti clamaré, oh Jehová. Como he dicho en muchas ocasiones, estos verbos que aparecen en futuro deben traducirse en presente. A ti clamo, oh Jehová. David clamaba a Jehová Dios, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de compasión, el Dios de amor. Como tú y yo debemos clamar a este bendito Dios. Dice David el propósito de su oración: para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. La palabra sepulcro ahí es Seol, el lugar a donde van los muertos, el lugar donde termina la vida terrenal de una persona. El alma, el espíritu
continúan viviendo o en la presencia de Dios o en el paraíso, como fue el caso de aquel mendigo llamado Lázaro de Lucas 16, o en la condenación eterna, como ocurrió con el rico también en Lucas capítulo 16. David dice: no quiero ser semejante a esos que descienden al Seol. David pide a Dios que le permita continuar en comunión con él, diciendo en el versículo 2: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. David era un hombre de oración. Su vida estaba en las manos de Dios. Todas sus actividades las ponía en las manos de Dios. Cuando salía a la guerra a combatir a los enemigos, quizá 2 o 3 días antes de salir, David estaba en comunión con Dios y convocaba a aquellos que estaban a su alrededor a orar a Dios también. David decía que la batalla es de Jehová Dios. Eso debemos hacer tú y yo, querido hermano, querida hermana, alzar nuestros ojos a Dios, poner nuestras vidas en las manos de Dios, encomendar a Dios nuestro camino y nuestra situación aquí en la tierra. En estos días de tanta incertidumbre, de tanta locura y de tanta ignorancia, tú y yo debemos acercarnos a Dios con gratitud en nuestro corazón, darle gracias por su gran amor, por su infinita misericordia y por el privilegio de poder hablar con Él y descansar con Él. En el versículo 3, David habla de el contenido de su oración. En los primeros 2 versículos, como hemos visto, él expresa su deseo de orar y ahora expresa el contenido de su oración. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad. David quería tener la protección de Dios. No me arrebates con los malos, no me pongas en el grupo de los malos y de los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz, solo de boca hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Estas personas a las que David se refiere solo hablaban de paz, pero no practicaban la paz. Cristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores, los que promueven la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Querido hermano, querida hermana, tú y yo debemos de practicar la paz, ser pacificadores, poner paz donde hay conflicto, disensión, luchas y pleitos. David dice a Dios en su oración: dales conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos, esos que hablan de paz, pero que no practican la paz. Dales su merecido, conforme a la obra de sus manos. Además añade: por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. No consultaron con Dios, no se preocuparon por saber cuál es la voluntad de Dios. Dice David: Él los derribará y no los edificará. Esos que se alejan de Dios, que van contrario a la voluntad de Dios. El Salmo tiene un tercer párrafo. Acordémonos que en el primero David habla de su compromiso con la oración, orar a Dios, pedir a Dios, estar en comunión con Dios. En el segundo párrafo, versículos del 3 al 5, David habla del contenido de su oración. Y en los versículos del 6 al 9, David expresa su gratitud a Dios
por dar respuesta a su oración. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, debemos de invertir tiempo dando gracias a Dios porque Él escucha nuestra oración y la contesta conforme a su voluntad y en su tiempo. David dice, bendito sea Jehová. Expresa su bendición a Dios. Bendito sea Jehová. Reconoce que la respuesta a la oración viene de Jehová. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Cuando David salía a la guerra, confiaba en Dios, no tanto en la fortaleza de su ejército, en la destreza de ser un soldado bien adiestrado, sino que confiaba en la fortaleza de Jehová. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón. Ahí en Él confía, presente. En Él confía mi corazón y fue ayudado. Por lo que se goza mi corazón y con mi cántico le alabo. David expresa gratitud a Dios en su oración, alabanza a Dios, gozo en su corazón al saber que la victoria no era producto de sus fuerzas, sino la victoria se le había dado Jehová. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. David, como el ungido de Dios, podía confiar plenamente en el poder de Dios. Y termina el salmo diciendo, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréales y susténtales para siempre. David está comprometido con su pueblo. Qué bueno sería que nuestros gobernantes hoy, en lugar de robar el dinero del pueblo y de oprimir al pueblo, fuesen hombres identificados con el pueblo, que pidiesen a Dios por el pueblo, como hace David aquí. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. La heredad era el sitio donde ese pueblo vivía. En este caso de David en Jerusalén y sus alrededores, en la tierra que Dios prometió dar a Abraham, a Isaac, a Jacob y al mismo David. Y David pide a Dios, pastoréales y susténtales para siempre, como el buen pastor que guía su rebaño a lugares de delicados pastos, que lo hace descansar junto a aguas de reposo, y allí lo sustenta y lo cuida. Querido hermano, querida hermana, tú y yo tenemos el privilegio y la oportunidad y la apertura gloriosa que Dios nos ofrece de acercarnos a su santa presencia, como hace David. Primero le expresa a Dios su deseo de orar. Luego le expresa el contenido de su oración. Y luego bendice a Dios y da gracias a Dios por contestar su oración, por darle fortaleza, por darle dirección, por darle sustento y por el hecho de que en ese Dios Él puede confiar. Tú y yo podemos confiar en ese Dios. En Él confía mi corazón y fui ayudado y soy ayudado, por lo que se goza mi corazón y con mi cántico le alabo. Alabemos a Dios en este día. Démosle gracias por sus muchas bendiciones. En su nombre y para su gloria.
Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.